Quiero agradecer en primer lugar al doctor Hernando Herrera Mercado, director de Corporación Excelencia en la Justicia, por esta invitación a participar en estas cátedras magistrales. El tema que se me ha sido asignado es el delito de feminicidio. Yo quiero hacer aquí previamente unas precisiones. Yo básicamente me voy a ocupar del tipo penal autónomo del feminicidio en Colombia. Yo no voy a hacer una historia de la violencia de género, sino que me voy a limitar básicamente al tipo penal de feminicidio. Entonces quisiera empezar primero con una definición del feminicidio que fue dado por una antropóloga mexicana que se llama Marcela Lagarde y que en líneas muy generales dice lo siguiente: el feminicidio es una de las formas extremas de violencia de género. Está conformada por un conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en el asesinato de algunas niñas y mujeres. Hay infinidad de sobrevivientes. Digamos que ahí se cierran las comillas. Para explicar el tipo penal del feminicidio, yo voy a dividir esta charla, digamos, o esta primera parte de introducción un poco en la historia de cómo ha sido la violencia contra las mujeres en Colombia. Entonces yo quisiera arrancar, esto lo voy a dividir en 4 etapas fundamentales. La primera es una etapa que se denomina del uxoricidio. Esta etapa del uxoricidio es un delito que estaba consagrado en el Código Penal de 1936, por allá en su artículo 382, que decía básicamente lo siguiente: cuando el homicidio o las lesiones se cometan por el cónyuge, la madre o el padre, contra la cónyuge, la hija, la hermana, decía el tipo penal, de vida honesta, a quienes sorprenda en ilegítimo acceso carnal o contra el copartícipe del acto, se impondrán las penas respectivas disminuidas en una parte importante. Este delito de uxoricidio tenía un segundo inciso, y es que decía que si la persona no era sorprendida en el acto, sino tiempo después, se le podría rebajar también la pena cuando por la ofensa que habían cometido podía actuar en estado de ira o intenso dolor. Pero aún más sorprendente en vigencia del Código Penal del 36 era el último inciso, porque el último inciso decía que si se demostraba la menor peligrosidad del sujeto agente, entonces se le podría otorgar el perdón judicial o eximirse de responsabilidad penal. Es decir, este delito hoy en día sería absolutamente inconcebible. Pero en la historia es el Código Penal del 36 que, como todos saben, duró hasta 1980. Esa fue la primera etapa, cómo se manejaba el tema de la mujer. En 1980, digamos que hay un segundo periodo frente al delito que estamos tratando de explicar, y lo he llamado la etapa del homicidio. Entonces, el Código Penal de 1980, o sea, el Código del 36 duró del 36 al 80, y del 80 al 2000. En estos dos códigos, y el Código Penal del 2000 es el que actualmente nos rige, no existía la figura del feminicidio, existía simplemente el homicidio. Entonces, si usted mataba a una mujer, cometía un homicidio, o simple o agravado, pero no existía la figura del feminicidio. Esa es la segunda etapa. Hay una tercera etapa, es cuando el legislador colombiano crea un agravante para el homicidio. El homicidio está consagrado en el artículo 103, y el 104 trae unas circunstancias de agravación, y entonces ahí en el año 2008 se crea la ley 1257 y se crea una circunstancia de agravación, y esa agravante decía si se cometiere en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. Ese agravante es ahí como el surgimiento un poco más técnico del feminicidio. No se llamaba feminicidio, sino era una circunstancia agravante del homicidio. Sobre esta agravante del 104,
pues hubo un caso, una jurisprudencia de la Corte muy conocida que yo quiero traer a colación para explicarla. Y este caso, que es una sentencia del 2015 con la ponencia de la magistrada Patricia Salazar, consistió en los siguientes hechos. Una pareja que eran padres de una menor de 7 años, el individuo, el hombre, argumentando un ataque de celos, persiguió a su pareja hasta una tienda y le causó 9 puñaladas. Esta mujer sobrevive y durante su recuperación el esposo, el cónyuge o la pareja se queda conviviendo con ella. Y durante esos 3 años él seguía humillando, obligando a la pareja, no le prohibía comunicarse, la golpeaba, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de 3 años, en un ataque cuando la encuentra chateando, entonces la golpea y se rompe la relación y él se va de la casa. Luego vuelve y durante ese tiempo la amenazaba, la seguía amenazando, pese a que ya no vivía con ella. Y luego la convence de ir a un motel. Y se van a un motel y en el motel este individuo le da 9 puñaladas. Él le da una puñalada y muere esta persona. En ese caso en particular, entonces, es cuando la Corte sanciona a este individuo y lo condena por un homicidio, agravado por ser la cónyuge, y es agravado además por esa causal que dice por el hecho de ser mujer. Ahí hay un muy buen antecedente de esa circunstancia de agravación. Y finalmente viene una cuarta etapa, que yo he llamado la etapa ya del feminicidio como tipo penal autónomo. Es decir, cuando en Colombia ya surge el delito de feminicidio y así se llama. Y este surgió con una ley que es la ley 1761 del 2015, que se conoce con el nombre de Rosa Elvira Celi. Es que, ¿qué fue lo que pasó? Este caso fue un caso muy impactante, cuando un compañero de estudio mata a esta señora, Rosa Elvira Celi, de 35 años de edad, en el Parque Nacional. Y a partir de ahí, pues, causa gran indignación en Colombia. Los grupos feministas, los grupos de mujeres y pues los interesados en el tema promueven y se crea la ley que se llama la ley Rosa Elvira Celi. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el caso de Rosa Elvira Celi? ¿Por qué fue tan impactante? Bueno, pues esto se trata de que un compañero de estudio invita a esta mujer al Parque Nacional. Ella es una mujer de 35 años y la encuentran, sufre una hipotermia. Se la encuentra desnuda de la cintura para abajo, con una blusa protegiendo su pecho, una puñalada en la espalda, el cuello hinchado, un intento de asfixia y otras heridas en el cuerpo. Y ella, Rosa Elvira Celi, es trasladada a la clínica y en la clínica se demuestra otras cosas, que la pelvis estaba rota, que le había sido introducido un objeto por el ano, que le había destruido la pelvis, que había destruido sus intestinos, el útero, la trompa de falopio. Y finalmente a los 5 días Rosa Elvira Celi fallece. En honor de esa mujer es que se crea en la ley 1761 el feminicidio y desde esta ley se llama así en Colombia el feminicidio y pues está en el artículo 104 a la definición y las agravantes están en el artículo 104b. Sobre este delito de feminicidio que se crea en el 2015, voy a mencionar solo 2 sentencias de la Corte Constitucional que son fundamentales en este tema. Puede haber más, pero voy a 2 fundamentales. Una es la C-539 del 2016, con ponencia de Luis Ernesto Vargas, donde la Corte Constitucional declara exequible el artículo del feminicidio, sobre todo en la parte que dice por su condición de ser mujer, que ya vamos a ver qué significa eso. Y además declara exequible unas circunstancias de agravación, que no vienen al caso por el momento. Y hay una segunda, que es de Gloria Estela Ortiz, que es la C-297 del 2016. Esta sentencia de la Corte Constitucional la declara exequible el artículo en el entendido de que la violencia a la que se refiere literal es violencia de género, como una circunstancia contextual. Ya vamos a ver lo que son las circunstancias contextuales en la definición del feminicidio, pero lo que dice esta sentencia es que esas circunstancias contextuales lo que sirven es para demostrar que el individuo
mató a una mujer o por el hecho de ser mujer o por su identidad de género. Es decir, la circunstancia contextual no es por sí solo feminicidio, ayuda a determinar las circunstancias en las cuales fue cometido ese delito de feminicidio. Quiero traer también a colación para ilustrarnos un poco, es un caso muy famoso que ocurrió aquí en Colombia, que se llamó el caso de la niña Juliana Zamboní. Este caso, pues como todos lo recuerdan, a grandes rasgos fue lo siguiente: en diciembre del año 2016, un individuo va en una camioneta a un barrio periférico y secuestra a la niña Zamboní, que estaba jugando con unos niños. ¿Qué hizo el individuo? La monta en una camioneta, se la lleva a un apartamento de Chapinero Alto, entran, vuelven y salen a otro apartamento de ellos mismos, de su familia y cercano, y hacia las 11 de la mañana, unos datos que son relevantes es: el individuo pide un domicilio y le llevan unos cigarrillos, un encendedor y una botella de aceite de cocina. Por la tarde llegan sus hermanos y salen del apartamento, y por la noche llegan las autoridades al apartamento. Porque claro, como lo habían secuestrado, cogieron las placas, ubicaron el apartamento. ¿Qué encontraron en el apartamento? Pues encuentran que debajo del jacuzzi se encontró el cuerpo desnudo y sin vida de la menor, bañada en aceite de cocina, con una prenda de color rojo atada a la cintura con un moño. Y luego se demostró que la muerte se produjo por asfixia, combinada sofocación y estrangulamiento, asociados con signos de actividad sexual. Es decir, que el autor había violado a la niña. Por este proceso de la niña Zamboní, el tipo fue condenado más o menos a 51 años. Y ese individuo, esto que voy a decir tiene alguna importancia, es que fue condenado por un feminicidio agravado por la muerte de la menor, por un acceso carnal violento agravado por la menor, porque la violó, y por un delito de secuestro simple agravado porque la privó de la libertad. Por eso condenaron a este individuo. Entonces son casos de feminicidio por su condición de ser mujer. Yo no me quiero referir aquí, pero digamos, está ahorita en Colombia un tema que es el caso por todos conocido, presuntamente de otro feminicidio, que es el caso de Valentina Tres Palacios. Ese hoy está aquí, presuntamente hay un feminicidio, tienen detenida a una persona, porque igual era su pareja, al parecer la golpeó, al parecer tuvieron actividades sexuales previas, y al parecer la estranguló, luego la metió en una maleta, la sacó, y eso es objeto de las investigaciones. Pero por ahora, eso va también para un feminicidio, lo que están diciendo los medios de comunicación. Posteriormente, pues la justicia dirá si efectivamente fue o no fue un feminicidio. Eso como para mirar un poco cómo son estos casos tan dramáticos del feminicidio y que ocurren con tanta frecuencia en Colombia. Pero ahora quiero tocar un punto que es diferente. Claro, cuando se crea el tipo penal autónomo de feminicidio, entonces surgen unas críticas. La gente no está de acuerdo con la creación del tipo penal. Entonces yo voy a mencionar solo algunas de las críticas para ver si realmente el tipo penal se puede mejorar, si no sirve, si supera las críticas o si hay que tratar de mejorar. Yo solo voy a mencionar algunas de las críticas que se han hecho frente a este tema. Pues lo primero que se aclara es que el derecho penal es muy importante, pero cumple una función sencilla, importante pero sencilla, es la protección de bienes jurídicos. Pero el derecho penal no va a acabar con la violencia de género, por ejemplo, ni el derecho penal no va a acabar con el feminicidio. Entonces la gente tiene unas esperanzas en que con el derecho penal vamos a acabar con la violencia de género, de hombres sobre mujeres, por ejemplo. Eso no es verdad, es asignarle al derecho penal un papel que no le corresponde. El derecho penal cumple una función, pero es más sencilla. Entonces, claro, derecho penal, porque aquí viene otra crítica. Acá una de las críticas que hacen es que las mujeres siempre han denunciado previamente y que el derecho penal no hace nada y que ya actúa cuando ya se ha matado a la mujer. Claro, eso es cierto. Es que el derecho penal solo puede actuar después de cometido el delito. El derecho penal no actúa antes de la comisión del delito. No hay derecho penal predelictual. Eso existía en el Código de hace 100 años. Pero eso es más peligroso porque el Código predelictual es, entonces le impongo una sanción penal antes de que usted cometa un delito. Eso no se puede. Entonces están esperando demasiado del derecho penal. Y esa es una de las grandes críticas. La otra crítica, pues es que se dice, oiga, esto es puro populismo penal.
la gente le vende a uno la idea de que aumentando las penas, no darle ningún subrogado, meter penas de 50 a 60 años, pues va a acabar con esto. Eso no es cierto. Eso es puro populismo penal. Y aquí en Colombia nos venden que a través del derecho penal vamos a acabar con esto. No, el derecho penal no va a acabar con eso. Y claro, quiero aquí mencionar, por ejemplo, otra cosa. Si uno dice, pues que es más grave el feminicidio que matar a una mujer que no tenga nada que ver con el feminicidio, pues claro, es más grave el feminicidio que el homicidio de una mujer. ¿Y eso qué implicaría? Pues que tenga más pena el feminicidio pues que el homicidio. Pues esa es la idea, por eso se creó el tipo penal autónomo. Sin embargo, eso en Colombia lamentablemente no ocurre así. Porque, por ejemplo, hoy en día la pena del feminicidio agravado va de 41.6 a 50 años. Y termina siendo inferior al homicidio agravado, porque el homicidio agravado, por ejemplo, de una menor va de 41 a 58 años. Entonces aquí hay un absurdo. Creamos un tipo penal de feminicidio para imponerle mayor pena. Y sin embargo, por los cambios legislativos, hoy termina el feminicidio teniendo menor pena que un homicidio agravado. Eso, por ejemplo, es una crítica desde el punto de vista de los fines de las sanciones penales, porque no guarda ni proporcionalidad ni razonabilidad al momento de imponer una determinada sanción. Pero vamos a entrar en el análisis de este tipo penal. Yo personalmente creo que es bueno visibilizar el feminicidio, es bueno crearlo. Pues porque no es lo mismo matar a una mujer, eso tiene unas condiciones especiales. Y hay que reconocerlo, la violencia de género es la violencia a lo largo de toda la historia. Pero si lo vamos a visibilizar, tenemos que hacerlo bien, crear un tipo penal bueno. No podemos crear por crear, si no va a producir ningún efecto. Y entonces quiero partir también aquí de una cosa que es importante en el análisis de estas disposiciones. La primera es que hay que distinguir entre matar a una mujer y cometer un feminicidio. Son delitos distintos. Entonces, por ejemplo, si usted, no sé, en un atraco disparan y matan a una mujer y a su pareja por matarlos, pues eso será un hurto y con un homicidio, pero no es un feminicidio. El feminicidio tiene unas características especiales, que es un poco en Colombia también porque ahora de pronto a veces también somos laxos en eso, ¿no? Toda muerte de mujer, entonces quieren convertirla en feminicidio. Eso tampoco es posible. Para eso no está creada la ley. Entonces aquí yo creo personalmente que debe evaluarse hoy este tema de este delito desde el punto de vista del derecho penal general, del derecho penal parte especial, desde el Código de Procedimiento Penal, desde la política criminal, y por ello exige un cambio estructural que integre una perspectiva de género. Este es un tema que hay que desarrollar en Colombia. No es lo mismo investigar un feminicidio que un homicidio de una mujer en un atraco. Porque como vamos a ver, el feminicidio, por ejemplo, en alguna parte dice que le precede un ciclo de violencia anterior de la pareja. Entonces tocaría investigar cuál es ese ciclo precedente de la pareja, cómo era. Y eso exige modificar el penal general, el especial, y el juez que investiga tiene que hacerlo con una perspectiva de género. Eso implica que nosotros los abogados, los penalistas, cambiemos un poco el chip. Si no lo hacemos así, no va a ser posible ir hacia adelante. Bueno, ya, ahora, frente al tipo penal que ya quiero, digamos, entrar, también quiero decir una cosa, es que esta definición del artículo 104A, yo creo que el feminicidio puede ser el tipo penal más largo que existe descrito en el Código Penal, o uno de los más largos. Y entonces, digamos, eso pues no es tan bueno porque entre más amplia sea la definición de un código, más interpretaciones, más equivocaciones, más discusiones, más dificultad, más inseguridad jurídica produce un tipo penal de estas condiciones. Entonces, vamos, digamos, a hablar como del feminicidio que está en el artículo 104A. Yo me voy a ocupar como de la primera parte de este tipo penal. Entonces, este tipo penal dice, voy a leerlo, dice, comillas, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género, pero aquí yo creo que hay una equivocación en la técnica legislativa, dice, o en donde haya concurrido antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. Y estas circunstancias son las que la Corte llama las circunstancias contextuales, que son 6 circunstancias.
Pero, ¿por qué digo que hay un error? Porque estas circunstancias contextuales, como ya dijo la Corte, van a ayudarnos a probar un feminicidio, que es matar a una mujer por el hecho de ser mujer o por su identidad de género. No es que si usted realizó una circunstancia contextual ya cometió feminicidio, no es cierto. Entonces, esto ya lo aclaró la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz. Entonces, yo me voy a ocupar de esta primera parte que dice que el feminicidio es quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por su identidad de género, y alguna breve reflexión a las circunstancias contextuales. Entonces, digamos que el feminicidio, y se va a dividir porque hoy, para estudiar un delito, en una parte objetiva, que se llama el tipo objetivo, y en una parte subjetiva, ¿a qué título se va a imputar ese dolo, culpa o preterintención? Voy a dividirlo en esas dos partes, haciendo énfasis básicamente en la primera. Entonces tendríamos que en la primera parte, en el tipo objetivo, se estudian los sujetos. El sujeto activo, ¿quién es el que comete el delito? Y uno, pues en derecho penal podría decir que el sujeto activo no es calificado, es indeterminado. ¿Eso qué quiere decir? Que el autor de un feminicidio en Colombia puede ser hombre o mujer. No solo es hombre contra mujer, porque mujer contra mujer puede cometer feminicidio. Entonces el sujeto activo es indeterminado. En cambio el sujeto pasivo, o sea, el dueño del bien jurídico, el titular, acá tiene que ser mujer. Obligatoriamente tiene que ser mujer. Y este pues sí es un tema, digamos, fundamental para el estudio que estamos realizando. Entonces, uno podría decir, bueno, si vamos a hablar de un feminicidio, señores, la única víctima o el sujeto pasivo o el titular del bien tiene que ser mujer, punto. No puede ser hombre, ya, de entrada. Principio de legalidad. Y aquí es donde, digamos, tenemos que aquí hacer un ejercicio, porque entonces ahora viene una pregunta. ¿Y qué quiere decir ser mujer? Ese es aquí. Entonces, el derecho penal, pues frente a este tipo penal tenemos hoy en Colombia lo siguiente. El concepto de mujer yo lo puedo abordar desde dos puntos de vista. Un concepto biológico y un concepto normativo. ¿Qué quiere decir mujer? Por identidad de género. Ese es el punto. Entonces, el concepto de mujer biológica, pues yo podría decir que tradicionalmente mujer es la persona que, producto de la fertilización del óvulo por el esperma, porta cromosomas XX23 y que producto de eso cuenta con un sistema reproductivo, con ovarios, útero, vagina, vulva, senos, órganos que cumplen una función reproductora, coordinada con otros tipos de componentes hormonales, neurológicos y conductuales. Ese es un concepto de mujer biológico, como todos lo entendemos. Una mujer que es capaz de ser madre, que puede tener un hijo y que tiene unos órganos que la identifican a diferencia del hombre. Ese es el concepto biológico de mujer. Pero claro, este tipo penal nos ha traído en Colombia ahora una nueva regulación. Y es que dice, ¿qué quiere decir mujer por identidad de género? Este sí es un tema novedoso. Porque entonces quiero decirles que la identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público. O sea, yo cómo me siento y cómo me muestro hacia el público. Es decir, el resto de las personas, cómo me ven, cómo me presento, qué es lo que yo quiero mostrar de mí. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género. Pero aquí hay una cosa importante, el cual podría no corresponder con el sexo con el que se nace. Ese es el tema fundamental aquí. Es decir, una persona puede tener biológicamente ser un hombre, pero su identidad de género es mujer. Y si es mujer por identidad de género, pues si usted la mata puede cometer un feminicidio. Entonces, esto sí es un tema ya más nuevo, ya es polémico. Porque entonces todos los casos de las personas, el género es una categoría social y cultural que le asigna determinados roles, valores, conductas y sentidos a lo que estereotípicamente se ha relacionado con lo masculino y lo femenino. Y aquí solo, no voy a entrar en este tema, pero es a manera de ejemplo, es que la identidad del género
nos la dan casi antes de nacer. Los estereotipos, ¿cómo es un estereotipo de género? Si usted le dice, una pareja dice que va a tener un niño, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el cuarto lo pintan de azul, que entonces la ropa es azul, que todos los regalos cuando nace son de niño, que es balón, pelota, carrito, etc. Si usted, por ejemplo, dice que es mujer, entonces el cuarto es rosado, entonces le dan la Barbie, o le dan unas muñecas, o le dan una casita para jugar. Esos son estereotipos, porque el azul o el rosado no da el sexo. Pero esos son estereotipos. Y de ahí para adelante toda la vida de las mujeres y de hombres está movido por eso. Pelo largo, falda, no falda, etcétera, etcétera. Eso es la identidad de género. Entonces esto da lugar, en el feminicidio, voy a poner como un ejemplo típico, no por el hecho de ser mujer, sino por identidad de género, sería lo siguiente. Entonces, una persona biológicamente es un hombre, pero su identidad de género es femenino, se comporta como una mujer. Y usted la mata por eso, porque usted dice, es que no, yo no acepto que un hombre, su identidad de género sea femenino, no lo acepto, y le pega un tiro y la mata. Eso es un feminicidio por identidad de género. Biológicamente es un hombre, pero su identidad de género es femenino. Ese es el caso de las personas trans. Entonces, ¿qué es un transgénero? Digámoslo en líneas muy generales, porque este puede ser un tema que ustedes comprenderán, pues de fondo. Dice, es aquella persona cuya identidad de género es diferente al género que se creía al nacer. Es decir, el sexo no coincide como la persona se siente. O sea, usted tiene sexo masculino, pero se siente mujer. O tiene sexo femenino, pero se siente hombre. Y entonces, una mujer transgénero, ¿qué es? Vive como mujer, pero al nacer se creía que era un hombre por sus órganos, por ejemplo, porque tiene pene, y por lo que la sociedad esperaba de esta. Entonces, el género tiene una condición biológica, por ejemplo, de hombre, pero su identidad de género es mujer. Si la mata, comete feminicidio. Sobre este punto, yo creo que el derecho penal y en general es un debate interesante para la sociedad. Voy a mencionar algunos puntos sobre este concepto de mujer. El primero. Entonces tenemos que el concepto de mujer es biológico o por identidad de género. Entonces la primera pregunta que surge, ¿cuál de los dos prima? ¿Cuál es el más importante? ¿O la biología o la identidad de género? Que es un concepto valorativo. Pues si uno lee el Código Penal colombiano, tiene que ser la identidad de género, porque aquí está diciendo, usted la mata por el hecho de ser mujer o por identidad de género. Y si la mata por identidad de género, pues es que le está dando valor. Porque ya no es lo biológico. En ese caso, biológicamente, usted es un hombre, pero se comporta como mujer, es feminicidio. Y prima la identidad de género sobre lo masculino, sobre lo biológico. Y entonces, ¿cuál prima? Entonces uno parecería de entrada decir, pues que es la identidad de género. Pero bueno, entonces aquí vamos a tener unos problemas. Aparte de decir cuál de los dos prima, entonces ahora es un problema práctico. ¿Desde cuándo el derecho penal va a entender que una mujer ya es una mujer trans? ¿Desde cuándo? Porque claro, aquí hay un problema. Una mujer trans es biológicamente hombre, pero su identidad de género es femenino. Y si usted dice que la identidad de género que es una mujer trans, pues es feminicidio. Y si no es todavía una mujer trans, es homicidio. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Quién va a determinar el paso de ser un hombre biológico a una mujer trans? ¿Cuándo? Porque va a cambiar el juicio de adecuación típica. Y en derecho penal, pues siempre hay unos límites. Y ese límite tendremos que imponerlo, porque ese límite, si es mujer trans, va para el feminicidio, y si no, pues va para el homicidio. Por ejemplo, los menores de edad, ¿desde cuándo un menor de edad puede decir yo me siento mujer trans? ¿Y es válido? ¿O quién le da la calidad de trans? Ese, por ejemplo, es pues un tema hoy bien interesante. ¿Desde cuándo se va a considerar a una mujer trans? No lo hemos delimitado. Está claro que al revés no se puede. Por ejemplo, el hombre trans es mujer biológicamente, pero su identidad de género es masculino. Y lo matan por eso. Pues entonces, si prima el género y es hombre, pues no puede ser víctima de un feminicidio. Claro, hay unas figuras, peor aún, que pues nos tienen que cambiar el chip. Es hombre transgénero, como es mujer, pero es hombre,
hombre trans embarazado. Pues claro, porque biológicamente es mujer, pero su identidad de género. Entonces, estas figuras comienzan, digamos, a generar algunos inconvenientes. Por ejemplo, hay otros problemas que el derecho penal tendrá que entrar a resolver. Por ejemplo, el caso de los travestis. Porque ahí hay una discusión que yo pues no me atrevo a resolverla, pero sobre los travestis dicen lo siguiente, por ejemplo, un sector dice el travesti, vamos a hablar de hombres, ¿no? Un travesti es hombre, biológico, pero se viste como mujer y lo matan por eso. Pero hay un sector que dice que el travesti no es transgénero, sino es hombre que le gusta vestirse como mujer. Entonces no podría haber feminicidio sobre ellos, porque biológicamente es un hombre, y si su identidad de género sigue siendo hombre, aunque se disfrace de mujer, pues no es mujer, ni biológico, ni por identidad de género. Entonces no se podría con los travestis hablar de feminicidio. Y si usted dice, el otro sector dice que es que el travesti a veces es un paso al transformismo, porque la mujer trans está en una transición de hombre a mujer, por ejemplo, que es un paso inicial. Entonces ahí ya habría unas dificultades. Si de verdad es travesti, pero además su identidad de género es pues, femenino, pues entonces es mujer. Entonces ese es un punto interesante. Hay otro tema, por ejemplo, que voy a mencionar, que es importante, por ejemplo, es lo siguiente, mire. Hay una sentencia del año pasado, también de la magistrada Ortiz, sobre el carácter no binario. Carácter no binario es un caso de un individuo que durante 20 años sigue haciendo una transición. Él nació hombre, biológicamente, y luego dijo, no, hombre no, mujer. Entonces se cambia el nombre y se va pues a una identidad como de género femenino. Y después dice, ¿sabe qué? Tampoco. Me voy a cambiar el nombre, se cambia el nombre, no sé qué, bueno, tal, eso no importa ahora. Y finalmente el tipo dice, ¿sabe qué? Yo no me identifico ni con lo masculino ni con lo femenino, sino con no binario. Y no binario quiere decir que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Y entonces, a través de una tutela del año pasado, gana la tutela y la Corte Constitucional ordena que en la registraduría y en la notaría le cambien el nombre y le pongan no, ni masculino ni femenino, sino no binario. O sea que uno hoy en día, por un reconocimiento jurídico, dice masculino, femenino, no binario. Y si usted mata a ese no binario, ¿qué pasa? ¿Puede haber feminicidio? Pues, no, parecería que no, porque si el sexo no es, si ya el Estado le reconoció que es no binario, ni se identifica ni como mujer como hombre, no puede decir, no, yo lo voy a identificar como mujer, entonces le meto el feminicidio. Entonces aquí ya hay unos temas, digamos, muy interesantes para desarrollar desde el punto de vista del derecho penal. Avanzar un poco a otro, dentro del tipo objetivo hay una figura que se llama el bien jurídico. Obviamente en el feminicidio, ¿qué es lo que se protege? Pues la vida de la mujer. Y está en el título primero, dentro de los delitos contra la vida está el feminicidio. Pero, digamos, yo en eso lo comparto, los que han trabajado estos temas, dicen que el bien jurídico, aparte de la vida de la mujer, se protegen otros bienes jurídicos de la mujer, como hay, por ejemplo, ciclos de violencia desde antes que viene y termina en la muerte de la mujer. Entonces, por ejemplo, se afecta la dignidad de las mujeres, se afecta no ser discriminada, se afecta la autonomía personal, sexual, de pareja, laboral, económica, forma de vestir, decidir su pareja, a tener hijos, al aborto, etcétera, etcétera. Todos esos bienes jurídicos pueden ser vulnerados con el tema del feminicidio. Por lo tanto, no podemos decir que el feminicidio lo único que protege es la vida de las mujeres, sino que protege también otros temas fundamentales. Bueno, entonces, ¿cuál es la conducta del feminicidio? ¿Qué es lo que prohíbe el legislador? Causar la muerte, es matar. Y matar entonces es el verbo rector. Matar es la conducta prohibida, matar a una mujer. Y como todos pues saben, el matar a una persona puede ser por acción o puede ser por omisión. Una cosa que se llama pues, la comisión por omisión, bueno, tiene unos requisitos especiales, pero en general usted va a hablar de acción y omisión. Y como es un delito entonces de resultado, porque tiene que haber la muerte de la mujer, tiene que producirse el resultado. Si no hay muerte, pues no hay feminicidio. Entonces, como es un delito de resultado, hay una figura que es importante, es la figura de la tentativa. Es decir, alguien intentó matar en esas condiciones, pero quedó viva. Entonces, no puede hablar de feminicidio porque no la mató. Entonces, ¿de qué se habla? Tentativa de feminicidio. Y este tema lo quiero resaltar porque hay muchos casos en Colombia que realmente son tentativas de feminicidio, pero que la justicia los está trabajando o como violencia intrafamiliar
o como lesiones personales, o incluso como tentativa de homicidio, cuando en realidad son tentativas de feminicidio. Entonces piensen en el caso nomás de los que aquí hemos hablado, el caso de Roselvira Celi. Si Roselvira Celi hoy le pasa eso y hubiese vivido, pues no va a responder por lesiones personales, tentativa de feminicidio. Es una figura muy clara que se da en estos casos. Como es un delito de resultado, se da otra cosa que se llama la relación de causalidad. Es decir, que entre la acción tiene que esa acción producir un resultado que es la muerte. Pues si la mató, si le disparó, si le dio una puñalada, pues hay una relación causal entre la acción del autor y el resultado que ocasiona. Y finalmente, pues hay un tema que se llama la imputación objetiva. Hay unos criterios pues, que no vienen al caso, pero para poder imputar ese resultado, por ejemplo, debe hacerse dentro del riesgo prohibido. Realiza una acción prohibida dentro del riesgo y por lo tanto tiene que imputarse objetivamente. Vamos, esa es como, digamos, la parte objetiva del delito. Y como había dicho, entonces vamos a ver también la parte subjetiva. Es decir, para que exista el feminicidio, entonces esta conducta del 104A siempre tiene que ser a título de dolo. Es decir, que el autor tenga el propósito, la intención y conozca los hechos y realice, eso es dolo. Entonces aquí no puede haber dolo ni culposo ni preterintencional, que son las tres modalidades de conducta. Usted para responder penalmente en Colombia tiene que o dolo o culpa o preterintención. Aquí solo es el dolo, porque el artículo 21 del Código Penal colombiano dice que la culpa y la preterintención solo son punibles cuando están expresamente señalados en la ley. Y aquí no están señalados en la ley. Sí aquí quiero hacer una pequeña anotación que es la siguiente. El artículo 105 de nuestro Código Penal, que es el homicidio preterintencional, dice que el que preterintencionalmente matara incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, el 105. Y los dos artículos anteriores, si uno lee ese literalmente, son el feminicidio y las agravantes. Pero ese 105 nunca hizo relación al feminicidio, sino al 103 y al 104, al homicidio simple y al homicidio agravado. Así que no, el 105 no lo podemos literalmente leer ni aplicar porque no hay feminicidio en Colombia preterintencional. Entonces, el delito debe ser a título de ¿qué? De dolo. Aquí hay otra discusión. Unos dicen que solo debería sancionarse cuando hay dolo directo, es decir, yo quería esto y esto, pero no aceptan la figura del dolo eventual. Hay una polémica si uno podría aceptar un feminicidio con dolo eventual. Bueno, pero eso ya es una discusión más de fondo sobre la diferencia entre dolo directo, dolo eventual, etcétera, ¿sí? Pero ahí está la polémica. Pero tal vez la parte más importante, aparte del dolo, están los ingredientes subjetivos que llaman. ¿Qué es lo que caracteriza al feminicidio? Esencialmente, hay dos ingredientes subjetivos. Porque la conducta, el dolo es matar a la mujer, pero unido al matar tiene que ir dos conceptos. O la mata por el hecho de ser mujer, o la mata por identidad de género. Y esos son ingredientes subjetivos. Es el elemento que tiene que tener el individuo para... No basta con la intención de matar, sino que esos ingredientes subjetivos, por su condición de ser mujer o por su identidad de género. Pero eso no es una especulación. Las circunstancias contextuales, como dijo la Corte, le van a ayudar a los funcionarios para probar esos ingredientes. No basta mencionarlo, el ingrediente subjetivo debe probarse. Y ese es el punto, su condición de ser mujer o por su identidad de género. Si usted no logra probar que mató a la mujer por su condición de ser mujer o por identidad de género, pues va al homicidio. Tiene que probar esos dos ingredientes subjetivos. Y quiero pasar ya un poco a las circunstancias contextuales. Yo no me voy a quedar en ellas, voy a hacer una breve reflexión sobre el tema. Y algunos apuntes que pues el derecho penal va a tener que desarrollar más adelante. Como dije, las circunstancias contextuales son circunstancias que le van a ayudar al funcionario o al intérprete a determinar si hubo o no feminicidio. Pero no es que si se da solo la circunstancia contextual ya es feminicidio, no, tiene que darse, matar a la mujer, su condición de ser mujer, o por identidad de género. Entonces me voy a referir solo a dos circunstancias para tocar un tema que quiero resaltar y es el siguiente. La primera circunstancia contextual dice tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima de amistad o compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica. Ese I está como mal puesto porque usted puede
ejercer violencia, pero no tener una relación familiar o de compañerismo. Sin embargo, aquí unieron las dos. Pero ese no es el punto. Yo lo que me quiero referir es que acá dice que una circunstancia contextual del feminicidio es haber ejercido un ciclo de violencia sexual sobre la víctima. Entonces aquí surge la primera pregunta. Entonces, cuando a una mujer la matan y previamente la han accedido, la han violado, entonces ¿qué? ¿La violación va a quedar subsumida en el feminicidio? Eso no se puede. Aquí dice que esta es una circunstancia contextual, pero si usted viola a una mujer y además la mata, tiene que responder por violación y tiene que responder por el feminicidio. Es decir, no puede quedar la violación subsumida, ¿dónde? En el feminicidio. O lo mismo va a pasar con el secuestro. Porque miren, la última circunstancia contextual dice que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Es decir, que si usted la secuestró hace un año, esa es una circunstancia contextual. Bueno, pues el secuestro, señores, no puede quedar subsumido dentro del feminicidio. Entonces, porque, claro, hay una máxima en derecho penal que cuando se trata de proteger bienes jurídicos personalísimos, pues tiene que aplicarse el concurso de delitos. Y aquí voy a llamar la atención, por ejemplo, sobre ese caso, sobre el caso de la niña Zamboní. El caso de la niña Zamboní no dijeron, el señor cometió feminicidio y circunstancias contextuales, que la violó y que la había secuestrado. No, señor, como son bienes jurídicos personalísimos, tiene que meterle los 3 delitos, el concurso. Entonces, estas normas dictan circunstancias contextuales, pero por tratarse de bienes jurídicos personalísimos, tienen que concursarse. Porque también aquí quiero voltear la figura. Por ejemplo, en el caso de la niña Zamboní, yo podría decir, bueno, ¿qué fue lo primero que hizo? Un secuestro. Y como hay 2 agravantes, una dice, si se comete a la víctima violencia sexual, entonces decir, secuestro agravado por violencia sexual. Y además, como se le produjo la muerte, otra agravante. Entonces, secuestro con 2 agravantes. No, señor. Como hay bienes jurídicos, como la libertad sexual y la vida, pues tiene que haber un concurso de delitos. Entonces, aquí vamos a desarrollar, tenemos una tarea, es ver ese tema de los concursos frente al delito de feminicidio. Sobre las circunstancias agravantes, pues no me voy a pronunciar, también son 7 circunstancias de agravación y lo único que tengo que decir eso es, pues lo primero que uno hace es, tiene que hacer un juicio de adecuación típica. Si se da el feminicidio, yo puedo después ver si hay una circunstancia que agrave ese feminicidio. Pero primero tengo que probar el feminicidio, porque circunstancia quiere decir algo que está alrededor de, y la circunstancia no está dentro del tipo penal. Lo único que les digo es que pueden ser repetitivas las circunstancias de agravación con las circunstancias contextuales. Es decir que, como ven, tenemos tarea, los penalistas, para desarrollar de una mejor forma esta figura del feminicidio. Muchas gracias.